Bueno, como ya pudimos ver aquí, tenemos el título de esta tarde que se llama Enseñar sobre la salud. Y bueno, antes de empezar, me gustaría mencionarles que este tema lo tomé del libro del Ministerio de Curación, del capítulo 8. Está muy interesante y sobre todo muy entendible, ¿verdad? En este capítulo hace referencia a los médicos, pero yo creo que, bueno, no tenemos que ser médicos para ayudar al prójimo y para implementar en nuestra vida hábitos saludables, ¿verdad? Y que aunque vamos a hablar de hábitos saludables, bien sabemos que en nuestra iglesia se predica mucho de esto, ¿verdad? Y que pues gracias a Dios, entre los que estamos aquí, yo creo que todos estamos sanos, gracias a Dios, sí, todos tenemos mucha salud. Y bueno, aunque aquí mismo en el capítulo lo mencionaba, son principios que deben de recordarse continuamente, ¿verdad? Que ya lo sabemos, pero debe de estarse recordando. Es un tema sencillo, pero que yo espero que sea de mucha ayuda para ustedes, para mí también. Y bueno, antes, para entrar en contexto un poco, vamos a hablar un poco de la salud mundial, antes y ahora, ¿verdad? Y cuando estaba buscando de este tema, hay un señor que habla de él que se llama Edward, no recuerdo el apellido, pero es presidente de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos de América, si mal no recuerdo, sí. Este señor Edward hizo un artículo sobre la salud mundial antes y ahora. Y bueno, es un artículo muy, muy extenso, ¿verdad? Pero en pocas palabras, lo que él menciona es que a lo largo de la última generación, la salud ya no es una como salud nacional, ya no es una cosa de que pues si hay un brote de alguna enfermedad rara, una enfermedad nueva, ya no es solo problema de México, sino que esta salud nacional e internacional pasa a ser una salud mundial. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Y esto se los mencioné en el tema pasado, la semana pasada, cuando les hablaba de las tormentas en las que vivimos. Mencionaba que el crecimiento masivo de los contactos que traspasan las fronteras nacionales, es decir, pues es fácil ya tener contacto con otras personas, ¿verdad? Hay vuelos, hay barcos, entonces es fácil trasladarse ya en este pues mundo, ¿verdad? Entonces, desde los viajes, por turismo, viajes comerciales, todo esto ha facilitado la transmisión de enfermedades infecciosas de un país a otro y ha generado una amplia y cabal concienciación de que las enfermedades contagiosas no respetan las fronteras nacionales. Es decir, como ahorita les mencionaba, si hay una enfermedad rara en otro país, que también es muy importante que pues ya se sabe, ¿verdad? Gracias a las redes sociales, si hay alguna enfermedad rara desarrollándose en otro país, pues ya no es un problema solo de ese país, sino ya es un problema a nivel mundial, porque ese virus fácilmente se va a trasladar a todos los rincones. Un ejemplo muy claro de esto, pues, es la pandemia, ¿verdad? A inicios de enero o diciembre, enero, se detectó esta enfermedad y para marzo, pues, ya era declarado una pandemia, ya era un problema de salud mundial. Y bueno, aquí hace referencia a uno de los primeros temas de salud mundial que se tocó fue el VIH o el SIDA y posteriormente la gripa por el virus H1N1, que bueno, las personas jóvenes que estén aquí de mi edad son la enfermedad que más recordamos, ¿no? Que más como que dijimos, wow, ¿qué está pasando, verdad? El virus de la influenza y bueno, ahora también del COVID-19. Y bueno, ¿por qué será importante conocer de estas enfermedades y de saber pues cómo nos afectan ahora? Porque aquí la hermana Elena G. de White nos menciona que nunca fue tan necesario, incluso pues en los tiempos de ella a los tiempos de ahora de nosotros, nunca fue tan necesario como hoy enseñar respecto a los principios que rigen la salud. Porque si de algo nos hemos dado cuenta en este tiempo es que pues, la salud lo es todo, ¿verdad? A pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, es decir, pues todos los avances tecnológicos que tenemos,
las redes sociales, que gracias a ella nos enteramos de muchas cosas. Y aún con todo esto, la higiene y el tratamiento de las enfermedades, porque pues si bien ha avanzado mucho la tecnología, un ejemplo de esto es pues la pandemia, cómo inició, y en menos de un año, si mal no recuerdo, ya estaba una vacuna, ¿verdad? Varias vacunas, o sea, ya hay variedad. Entonces, vemos cómo la tecnología va aumentando, aumentando, aumentando para el cuidado de la salud, sí, pero la salud no es como que también vaya mejorando, ¿no? Sino que la salud también pues va en picada, ¿verdad? No van de la mano. Entonces, aunque vemos que todo esto avanza, es alarmante cómo es el decaimiento y el vigor de la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos toman en serio no solo el bienestar propio, sino el bienestar del prójimo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué pasa esto? Aquí la hermana Elena G. de White nos dice que nuestra civilización artificial, así nos denomina, fomenta males que anulan los sanos principios. Un ejemplo de esto, pues, como les mencionaba, una de las primeras enfermedades que fueron salud mundial fue el VIH, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Pues por las costumbres y modas que nuestra civilización practica, ¿verdad? Y que se vuelven ya algo como, pues, natural, ¿verdad? Entonces, las prácticas que imponen, los apetitos que se promueven, todo esto va aminorando la fuerza física y la mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. O sea, esto es importante, ¿verdad? No es una carga que podamos llevar, es una carga insoportable, porque pues yo creo que todos tenemos conocidos que tienen una enfermedad grave, o sea, no simplemente una gripa, sino una enfermedad grave y vemos todo lo que conlleva, ¿verdad? Es un desgaste físico, emocional, no solo para quien la tiene, sino para las personas que lo rodean, ¿verdad? Los cuidados, los gastos, pues simplemente es muy difícil, ¿verdad? Una carga insoportable, tal como lo dice la hermana Elena G. de White. ¿Y qué conlleva todo esto? Pues que por todas partes se ven intemperancias, se ven crímenes, se ve más enfermedad y se ve miseria, porque pues si algo hemos visto es que la salud, bueno, ya cuando alguien está enfermo no es nada barato los tratamientos, ¿verdad? Son muy caros y la gente pues se concentra en eso, ¿no? En sanar a la persona y puede que pues, todos los gastos se vayan a eso y se descuiden otras cosas. Hay otros que cometen crímenes porque dicen, bueno, es que yo necesitaba ese dinero porque mi mamá, mi hermano tienen cáncer. Entonces, pues vemos como este es un problema que conlleva más, ¿verdad? Entonces, pues muchos violan las leyes de salud por ignorancia, algunos por ignorancia y otros, aquí lo menciona muy claro y muy fuerte, ¿verdad? Porque saben cosas mejores, es decir, saben lo que tienen que hacer, saben de estos hábitos, pero no lo practican. Entonces, ¿qué pasa con estas personas, verdad? Y aquí ella, bueno, sigue hablando de este tema de la salud y entonces menciona que qué pasa cuando ya estamos enfermos, ¿verdad? Pues nos medicamos, vamos al doctor para que nos dé medicamento y nos sintamos mejor, pero nunca nos enfocamos como a ver por qué me estoy sintiendo así, ¿verdad? Como cuál es la raíz de mi malestar, ¿verdad? ¿Qué hábito estoy practicando que está desarrollando en mí esta enfermedad o que va a traer consigo más enfermedades, ¿verdad? Y ella lo menciona muy claro en este párrafo que dice que cuando se sienten atacados, las personas cuando se sienten enfermas, muchos no quieren darse el trabajo de buscar la causa, ¿verdad? Pues no tienen tiempo, no es fácil, es como, ahorita me medico y ya. Su principal afán es librarse del dolor y las molestias. Por tanto, recurren a medicamentos cuyas propiedades apenas conocen. Y bueno, pues sí, ¿verdad? No creo que todos aquí nos pongamos a investigar de que si me tomo esta pastilla a ver qué tanto tiene, ¿no? Simplemente nos medicamos y yo creo que peor aún lo hacemos constantemente, ¿verdad? Si ya sabemos que nos quita el dolor, pues se vuelve un hábito y nos hacemos después adictos. Eh, o acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias de su error. Y ojo con esto, ¿verdad? Es un error de nosotros. Si estamos enfermos,
pues es porque algo hicimos mal, ¿verdad? En el cuidado de nuestra salud. Pero no piensen en modificar sus hábitos antihigiénicos. Creo que esto pues es claro, ¿verdad? Hábitos antihigiénicos. Si no consiguen alivio inmediato, prueban otra medicina y después otra y así sigue el mal, ¿verdad? Y bueno, es cierto que a veces las medicinas proporcionan un alivio momentáneo, ¿verdad? Y nosotros ya enfermos, pues parece que nos recobramos, ¿verdad? Que ya estamos sanando, cuando en realidad, y aquí se me hizo muy interesante como lo mencioné ella, ¿verdad? Que no es la medicina la que nos sana, o sea, la medicina solo nos quita el dolor por un momento, sino que lo que nos sana es la propia naturaleza que posee fuerza vital suficiente para expeler el veneno de la enfermedad, de las medicinas y corregir las condiciones que han provocado la enfermedad. Eso a mí se me hizo muy, muy interesante. Nunca había pensado así de esa forma en los medicamentos. También menciona que la salud se recobra a pesar del efecto del medicamento, que la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Es decir, nosotros nos vamos medicando, medicando, medicando y pues la enfermedad simplemente cambia de lugar, ¿verdad? O a lo mejor puede evolucionar. Entonces, pues qué importante es este tema de las medicinas, ¿verdad? Yo no conozco en sí cómo se preparen los elementos que tengan, pero pues es importante, ¿verdad? Conocer lo que estamos tomando y sobre todo aquellas personas que se medican diariamente. Entonces aquí un consejo sería pues buscar la raíz de ese problema, de ese hábito que estamos practicando que nos perjudica y así evitar las medicinas que, como les mencionaba ahorita, se vuelven adictivas. Aquí ella menciona que algunos medicamentos incluso opio, tienen opio y morfina y es por eso que se vuelven adictivos los medicamentos, ¿verdad? Entonces, el uso de sustancias tóxicas muchas veces pues, acarrean más enfermedades, no solo momentáneas, sino para toda la vida, y malogran pues muchas vidas que hubieran podido salvarse si hubieran seguido los métodos naturales de curación. ¿Cuáles son estos métodos naturales de curación? Bueno, pues esto nos da paso al siguiente tema, que son los remedios naturales, ¿verdad? Y es que aquí mencionaba algo muy, muy interesante, en sí todo este capítulo está muy interesante. Ella dice que la única esperanza de mejorar la situación consiste en educar a la gente en principios correctos. Como les mencionaba aquí, pues yo creo que entre nosotros habemos gente sana que conocemos de estos principios que son los correctos, pero que debiésemos enseñarlos a otras personas. Y bueno, aquí toca el tema de los remedios naturales. ¿Cuáles son? El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios, ¿verdad? Y un ejemplo de estos remedios, pues, es que requieren de cuidado y de esfuerzos, ¿verdad? Requieren de cuidados y esfuerzos que muchos no estamos dispuestos a pagar, ¿verdad? No queremos esforzarnos por llevar una vida sana o porque, bueno, costoso no es, ¿verdad? Pero sí requiere de tiempo y esfuerzo. Y bueno, aquí también mencionaba que renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios. ¿Qué sacrificios puede conllevar? Pues tal vez el que requiere más tiempo para preparar alimentos sanos, requiere de hacer tiempo que dedicamos a otras cosas como al teléfono o al trabajo, y pues requiere ese tiempo para hacer ejercicio, para sentarnos a leer, para estudiar la palabra de Dios. Entonces, pues muchas personas que saben de esto no están dispuestas a practicar estos hábitos y bueno, peor aún, pues no los compartimos y no los enseñamos a otras personas, ¿verdad? Se suele prestar poca atención a la conservación de la salud. O sea, después de todo lo que estamos viendo, de todo lo que estamos viviendo, sabiendo todo lo que es bueno, lo que puede pasar, aún así se suele prestar poca atención para la conservación de la salud. Y es
mucho mejor prevenir enfermedades que saber tratarlas una vez contraídas. Es mucho mejor evitarlas, ¿verdad? Estamos muy a tiempo ahora de evitar alguna enfermedad simplemente siguiendo estos hábitos y estos remedios naturales, ¿verdad? Y aquí algo muy bonito, ¿verdad? Todo el mundo necesita conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Sí, yo el otro día estaba muy emocionada cuando mi tío nos estaba enseñando la mano, todas sus funciones, los huesos. Yo estaba ahí con mi mamá enseñándole todos los huesos y los nombres. Es muy emocionante conocer nuestro cuerpo y si nuestras manos pueden hacer todo lo que mi tío nos enseñó, pues ahora imagínense nuestro cuerpo que está compuesto de órganos que trabajan todos en conjunto y lo hacen de una forma maravillosa, ¿verdad? Entonces debemos de estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, del cuerpo en la mente y de las leyes que rigen todo ese cuerpo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Que es simplemente maravilloso y que debemos de utilizarlo y cuidarlo de forma correcta, ¿verdad? Recordemos que la salud no depende del azar. No es como muchas veces pensamos de que pues se enfermó porque estaba sana, ¿verdad? Eso tal vez creemos nosotros, pero pues solo esa persona sabrá qué hábitos estaba siguiendo en su vida que tal vez parecían sanos, pero no lo son. Ya vimos que los remedios naturales son varios, ¿verdad? No solo es comer sano, no solo es hacer ejercicio, no solo es tomar mucha agua, sino es un conjunto de todo esto, ¿verdad? Y ojo aquí con ¿verdad? Que muchas personas no siguen, sino la confianza en el poder divino, el seguir los estatutos de Dios, pues es algo que no muchos hacen y que después enferman y después como que presumen, ¿no? De haber tenido una vida muy sana, pero aún así haberse enfermado. Entonces, no, la salud no depende del azar, sino que es el resultado de la obediencia a la ley que nosotros tenemos. Y bueno, ¿qué mejor ejemplo tenemos de obediencia, de disciplina? Y lo vimos hace poco, ¿verdad? Hace poco fue un evento muy importante que todos conocemos y que sobre todo más ahora en pandemia se tocó mucho el tema pues de la salud que estas personas tienen, ¿verdad? Cómo ellos se cuidan, cómo ellos están saludables y que son un ejemplo, ¿verdad? Nosotros no seremos deportistas olímpicos, pero sí debiésemos practicar algunos de los hábitos que ellos tienen saludables. Y bueno, estas personas que participan en deportes y pruebas de fuerza se preparan con todo esmero, ¿verdad? Y se someten a un adiestramiento y a una disciplina severa. Aquí no nos está recomendando hacer lo mismo, ¿verdad? Porque no estamos compitiendo para una carrera olímpica. Estamos compitiendo para algo muchísimo mejor y más importante, ¿verdad? Pero ellos son un claro ejemplo de esta disciplina y también ellos más que nadie saben que algún descuido, algún exceso, alguna indolencia que ellos hagan va a debilitar o paralizar algún órgano, no todo el cuerpo, algún órgano de los que vemos aquí, y esto va a alterar la función de su cuerpo y que va a provocar la derrota. Ellos compiten por medallas de oro, de plata y de bronce, si no recuerdo mal. Y pues ellos saben, ¿verdad? Que cualquier exceso, que cualquier cosa que hagan mal, cualquier hábito que implementen, cualquier cosa que se salgan de sus hábitos que ya tienen tan rigurosos, va a provocarles la derrota y no van a ganar su medalla de plata, de oro y bronce, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la diferencia, bueno, similitud que tienen con nosotros? Y aquí se toca el tema de educar, ¿verdad? Para un conflicto de la vida. Y es que, bueno, ellos, como les mencioné, compiten por estas medallas, ¿verdad? Y es aún más importante el cuidado de sus cuerpos, de sus hábitos, para asegurar el éxito en sus medallas, ¿verdad? Pero nosotros, como les mencionaba,
no estamos participando por estas medallas, nosotros estamos participando por algo muchísimo mejor, ¿verdad? Creo que incluso les dan apoyos monetarios, pues nosotros tampoco estamos compitiendo por eso, nosotros como vendedora, ¿verdad? Miren, nosotros estamos compitiendo por una vida que ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad, van a poder viajar a muchos lugares, van a poder conocer otros planetas, otras galaxias, entonces es mejor que una medalla, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es entonces el cuidado para asegurar el éxito? No de una medalla, no estamos compitiendo en algo ficticio, sino que estamos librando un combate que depende del resultado, que tiene como resultado una vida eterna, ¿verdad? Muchísimo mejor que esto. Entonces, debemos prepararnos igual que ellos o mejor que ellos, ¿verdad? Entonces, nos enfrentamos nosotros ante enemigos invisibles, ante alguien que también nos conoce, conoce nuestros hábitos y que por ahí es donde nos ataca, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros al ceder a cualquier práctica malsana, cualquier práctica que nos afecte nuestra salud, pues dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal. Como les mencioné ahorita, esto es en conjunto. Todo lo que hagamos va a afectar nuestra mente, nuestro cuerpo y la obediencia a la ley. Entonces nos estamos inhabilitando para resistir al mal. Es decir, es todo un conjunto, ¿verdad? Cuidamos nuestro cuerpo y gracias a eso estamos bien espiritualmente y gracias a esto formamos un carácter. Si nosotros movemos por ahí algo, no cuidamos bien algo, pues entonces se ve afectado todo, ¿verdad? Y esto va a aumentar el peligro al fracaso y a la derrota, tal como nuestro ejemplo aquí, ¿verdad? Y aquí me gustaría que alguien me ayudara a buscar en sus Biblias, Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Quien lo tenga puede ayudarme a leer. Primera de Corintios 9:24. Aquí te la leo, Andrea. Gracias. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Sí. Gracias, tía. Pues aquí como tenemos el ejemplo de las muchachas corriendo, ¿verdad? Todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Y en la guerra en la que estamos involucrados nosotros, no ellos, podemos triunfar todos aquellos que se someten a una disciplina y obedezcan a los principios correctos. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos lo que tenemos que enseñar, porque no es cosa de uno, el aprendizaje pues se comparte, ¿verdad? Ya sabemos lo que tenemos que enseñarle a quienes nos rodean y sobre todo ser un ejemplo. Entonces, cada acción echa su peso en la balanza, ¿verdad? Imaginemos que nosotros tenemos una balanza enfrente y que cada acción que hagamos, buena o mala, la vamos a ir echando, ¿verdad? Bueno, bueno, malo, malo, bueno, 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 malo, malo. Entonces, y al final, esa balanza, dependiendo de dónde esté más inclinada, esa balanza va a determinar la victoria o la derrota de la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar ya para ir finalizando nuestro versículo central, que está en 1 Corintios 9:25-27. Pueden buscar en sus Biblias o si no, aquí lo tenemos. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Bueno, y aquí hace referencia, lo escribió Pablo, y él estaba aludiendo al renunciamiento de que daban prueba los antiguos griegos que luchaban en la palestra. Entonces dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, y por ejemplo ellos para una medalla, ¿verdad? Más nosotros para una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes
hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. No es como que estamos luchando por algo que pues, no sabemos si va a ser verdad o no, ¿verdad? No como a cosa incierta, como aquí dice, sino como algo que es verdaderamente cierto, y que ya les platiqué todo lo que tiene, puras cosas buenas, mucho mejor que una medalla o que algo terrenal. Entonces, debemos de echarle más ganas a esta carrera y al cuidado de nuestra salud, pues sí, ¿verdad? Como les mencionaba, son principios que deben de recordarse continuamente, porque pues tendemos a ser imperfectos, tendemos a caer, a volver a lo mismo, ¿verdad? Y como les mencionaba ahorita, pues hay alguien que también nos conoce, ¿verdad? Y que está al tanto de nosotros. Y es que, pues como les decía, nuestro cuerpo es el único medio por el cual nuestra mente y nuestra alma se desarrollan para la edificación del carácter. El cuerpo a la mente al cuerpo, de acuerdo a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí que el enemigo encamine pues nuestras almas a tentaciones que nos debilitan y que degradan nuestras facultades físicas. Entonces, aquellas tentaciones que tienen, pues no son nada más así, ¿verdad? Alguien se las está poniendo. Alguien que sabe que ustedes van muy bien, muy bien, muy bien y pueden caer, ¿verdad? Entonces, debemos de ser constantes, debemos de formar estos hábitos, ¿verdad? Y también recordaba que ayer Isaí en su tema mencionó las ofrendas que se llevaban, ¿verdad?, al templo. Recordemos que antes, pues en el Evangelio expresado por símbolos, se tenía que llevar una ofrenda perfecta, porque era para Dios, ¿verdad? No le iban a llevar una ofrenda defectuosa, que tuviera algo, ¿no? Todos buscaban llevar una ofrenda que estuviera perfecta. Y en Romanos 12:1, Dios señala como ejemplo estas ofrendas, ¿verdad? Dice que nosotros, sus hijos, debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos de ser perfectos, lo más limpios que se pueda para presentarnos ante Él, ¿verdad? Y ya por último, me gustaría finalizar leyendo para ustedes esta frase que estaba aquí en el libro. Les recuerdo el Ministerio de Curación, capítulo 8, pero si quieren leer lo demás está también muy interesante. Dice que obedecer a Dios es quedar libre de la servidumbre del pecado y de las pasiones e impulsos humanos. No estamos solos, ¿verdad? Dios nos dio un espíritu fuerte, de dominio propio, y una vez que obedecemos a Dios, Él nos va a fortalecer. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia contra los males que arrastran al mundo a la destrucción. Es la única, la única. Como les decía ahorita, es nuestra lucha por una vida eterna, ¿verdad? Y luchamos contra cosas invisibles, contra cosas que no podemos ver y contra las que no podemos solos. Dios es nuestra única salvaguardia contra los males que arrastran el mundo a la destrucción. Entonces, ahí tienen esos hábitos saludables que podemos seguir practicando y fortaleciendo en nuestra vida para que tengan una feliz semana.